las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Noticias, el programa de radio de la Unidad para las Víctimas, donde les contamos los avances y las historias de la reparación integral. Los acompañamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma junto a todo el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en las diferentes regiones del país. Bienvenidos y bienvenidas. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Santiago, se cumplieron 20 años de la masacre ocurrida en el corregimiento del Salado, en el departamento de Bolívar. Allí hizo presencia la Unidad para las Víctimas para acompañar a la población y para conmemorar esta fecha. Allí, en El Salado, Marta, la comunidad sufrió los hechos violentos entre el 16 y el 20 de febrero hace 20 años, donde perecieron aproximadamente 60 personas. Cristian Puentes está allí con un invitado para contarnos cómo transcurrió esta jornada. Adelante, Cristian. Compañeros, muy buenos días. Nos encontramos en el corregimiento del Salado, municipio del Carmen de Bolívar, con el señor director de la Unidad para las Víctimas en la conmemoración de los 20 años de la masacre del Salado. Señor director, cuéntenos cuál fue la participación de la entidad en esta conmemoración. Fue acompañar a la comunidad del Salado en esta conmemoración de estos 20 años de esta masacre, una masacre que nunca debió haber sucedido. Hoy acompañamos a la comunidad, eran actos propios de ellos, estuvimos allí acompañándolos. Pero adicional a eso, pues tuvimos la oportunidad también que ellos cuenten cómo va su proceso de reparación colectiva, qué nos hace falta ajustar, pero más allá de eso también se le hizo un llamado por parte de la unidad y especialmente por parte mía, que trabajemos en los procesos de reconciliación del tejido social, de la construcción de ese tejido social, para que podamos avanzar en todos los procesos. Podemos traer muchas obras, podemos traer muchos recursos para la comunidad, pero si la comunidad no está preparada para poderlo recibir, no va a tener el impacto y nunca vamos a tener el Salado que ellos siempre han pensado en 10, 20 o 30 años, sin olvidar el pasado y lo que ellos ya habían construido. ¿Cuáles son esas medidas en las que se ha avanzado? Usted también hizo unos anuncios a la comunidad, cuéntenos cuáles fueron. Bueno, los avances que hemos tenido es principalmente en los temas de reparación individual. Aquí se hizo una jornada el año pasado, recogimos toda la documentación, avanzamos en los pagos de las indemnizaciones, venimos también en procesos que nos facilitó la implementación, los recursos del Banco Mundial, en unos facilitadores para que se construya ese tejido social. Hay muchos problemas dentro de la misma comunidad, rencores, situaciones que no permiten la cohesión de la comunidad del Salado, y lo que buscamos es con eso, fortalecerlos, seguir implementando las medidas. No todas las medidas dependen de la unidad, hay medidas que dependen de otras entidades, pero como coordinadores del sistema tenemos que seguir jalonando para poder cumplir con ese sujeto de reparación colectiva, ayudar y articular con los municipios PEDET, porque el Carmen de Bolívar hace parte de municipios PEDET y podemos conseguir recursos adicionales para agilizar el proceso de implementación de las medidas de reparación colectiva, como otros proyectos que también necesita la comunidad. Compañeros, esta es toda la información que se registra aquí desde El Salado. Continúen ustedes con más información en estudio en V Radio. Gracias a Cristian desde El Salado, Bolívar. Y recientemente en el municipio de Rosas se presentó un hecho lamentable donde fallecieron 7 personas y dejó afectadas algunas viviendas. Frente a estos hechos, la Unidad para las Víctimas activó su plan de emergencias para atender a la comunidad en esta zona del país. Para hablar de este tema saludamos al director territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento del Cauca, el doctor Dan Harry Sánchez. Bienvenido, director, y gracias por atendernos. Hola Santiago, muchas gracias por esta ventana para poder mostrar lo que estamos haciendo y hemos logrado acá en el departamento del Cauca. Gracias, director. Háblenos de las acciones que ha realizado la Unidad para las Víctimas esta semana después del lamentable hecho de violencia en este municipio del Cauca. Lastimosamente el día lunes, en horas de la noche, se nos presentó una situación en la cual un vehículo de transporte público
que se desplazaba desde Pasto hacia la ciudad de Cali, en el lugar de Párraga, pues explotó y ocasionó pues la muerte de 7 personas, dejando 11 más de ellas heridas, 13 viviendas afectadas, 2 de ellas totalmente destruidas. Fue una emergencia que nos obligó como unidad de víctimas a activar nuestro plan de contingencia, llegar inmediatamente a la zona de los hechos, coordinados directamente por el doctor Ramón Rodríguez, quien estuvo muy atento desde el inicio de todo, haciendo toda la coordinación necesaria. Estuvimos el día martes, a primera hora, estuvimos en el corregimiento de Párraga, hicimos parte de un consejo de seguridad donde se presentaron las hipótesis sobre lo acontecido, dejando con mucha fuerza el transporte de explosivos por parte del vehículo y su activación de manera accidental. Inmediatamente estuvimos visitando cada una de las familias afectadas, dándole una voz de aliento en este momento y asistiendo también al Comité de Justicia Transicional, donde activamos nuevamente el plan de contingencia, haciendo análisis de cada uno de los componentes de atención y de esa manera poder generar unas actividades directas en pro de la población. Cuéntenos ahora cuáles son esos principales avances que ha tenido la unidad en el departamento del Cauca. Nosotros tuvimos un año 2019 en el cual teníamos una meta muy grande, principalmente en reparación colectiva. Tuvimos el apoyo decidido de nuestra subdirectora, la doctora Lorena Mesa, quien estuvo muy de la mano con la dirección territorial en busca de avanzar con paso firme en la reparación de estos sujetos. Logramos cubrir cerca de 60 sujetos de reparación colectiva. Avanzamos hasta este momento, contamos con 13 sujetos, los cuales ya cuentan con su plan de reparación. Hemos avanzado también en los acuerdos con el Consejo Regional Indígena del Cauca, con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte, tratando de gestar esos compromisos que le permita cumplirle a esta comunidad étnica de nuestro departamento con unas opciones que sean certeras y que de esa manera podamos avanzar en la asistencia, atención y reparación. También logramos avanzar en retorno y reubicación. Hasta el momento tenemos 13 planes de reparación, planes de retorno y reubicación en el departamento. Ahora se está encaminando con una alianza muy fuerte entre la subdirección, entre el grupo de retorno y reubicación y la dirección territorial, tratando de priorizar nuevas comunidades. Hicimos una oferta muy grande, una inversión muy grande en esquemas de acompañamiento. Esto le permite a la población tener unas bases sólidas para que ellos mismos puedan empezar a generar sus propios recursos, propios ingresos y tener una autosostenibilidad. Sabemos que los retos para este 2020 son muy grandes, continuar con ese camino que se inició y que de esa manera podamos dar una nueva cara a la unidad de víctimas, dando cumplimiento certero de cada uno de nuestros compromisos. Muy bien, gracias director por contarnos este trabajo de la unidad frente a los últimos sucesos y pues en general de las acciones que se implementan allí en este territorio para atender a los sobrevivientes del conflicto. De hecho, director Dan Harry Sánchez, en este momento están en San Miguel. ¿Cuál es el trabajo que se va a realizar allí? En este momento nos encontramos dirigiéndonos hacia San Miguel, al municipio de Buenos Aires, donde tenemos un sujeto de reparación colectiva que logramos protocolizar en el mes de diciembre del 2019. Y nos dirigimos en compañía con Blumon, donde haremos toda la planeación de la intervención que tendremos en este año 2020. Es importante resaltar que cualquier acción que estamos realizando con sujetos étnicos lo estamos haciendo de manera concertada. No estamos haciendo ninguna acción que no esté aprobada con anterioridad por parte de sus autoridades. Es así que estamos dirigiéndonos a poder realizar esa reunión con el grupo de mujeres, con el grupo de las autoridades, con el cooperante internacional y nosotros para de esa manera forjar realmente una ruta certera para avanzar con estos sujetos. Dan Harry Sánchez, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento del Cauca. Mil gracias a él por atendernos en V Noticias. Gracias, director. Muchas gracias, muy amable por abrir este espacio para que el país se pueda enterar sobre lo que estamos avanzando en el departamento del Cauca y decir que este no es un trabajo exclusivamente de la dirección territorial, sino que desde toda la unidad de víctimas, sus direcciones, sus subdirecciones, sus grupos de
trabajo están brindando su grano de arena para que podamos avanzar con paso firme. Hacemos una pausa y volvemos aquí con más noticias de la reparación integral. Campaña antifraude que no le echen cuentos, en lengua embera catío. Dachia de da ia víctima ma dachia número de dai. No olvide actualizar sus datos de contacto. Ia de da para problema de bei maunebre ia de dai. Para evitar suplantaciones, que no le echen cuentos, no se deje engañar. V Noticias. Continuamos en V Noticias, hacemos contacto ahora con Diego Monroy, quien nos va a contar sobre el trabajo que realiza la Unidad para las Víctimas con la organización internacional Blue Month para fortalecer la atención a las víctimas. Saludos, Diego. Santiago, Marta, oyentes, pues acaba de terminar una reunión entre el director de la Unidad para las Víctimas como cabeza de la entidad y Blue Month a nivel internacional. Director, ¿cuáles son esas conclusiones y qué se habló en esta reunión? Bueno, primero que todo un saludo muy especial y contarles que sí, terminamos esta reunión con Jonathan Nash, es el representante a nivel mundial de Blue Month International, y lo que queremos con ellos es cada día consolidar el trabajo que venimos haciendo. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. Hoy tenemos 17 municipios en los cuales ellos nos acompañan en la atención y en la orientación y la asistencia técnica a los entes territoriales frente a la atención y la inmediatez, pero es un aliado estratégico para implementación de metodologías, estas metodologías validarlas, y también nos sirve porque nos las multiplicamos en todo el territorio nacional, en los municipios donde por condiciones de recursos no pueden estar Blue Month, nos sirven para multiplicarlas. Es un aliado que nos permite también tener la posibilidad del fortalecimiento institucional, del fortalecimiento gerencial. Se le presentan las necesidades y dependiendo de la capacidad de los recursos, pues tenemos todo el acompañamiento, y así hemos venido trabajando durante muchos años. Santiago, y ahora nos encontramos con Jonathan Nash, él es el presidente ejecutivo de Blue Month International. Jonathan, cuéntame un poco de esta reunión que se sostuvo hoy con la Unidad para las Víctimas y a qué conclusiones se llegaron. Sí, acabamos de terminar una reunión muy productiva, revisando todas las actividades que estamos haciendo a través de Closing Gaps Program y también el apoyo y los programas que tenemos aquí con la unidad. Estamos comprometidos de continuar esta historia de dar apoyo a la unidad y también dando apoyo a las víctimas alrededor del país. Entonces, estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo aquí. Esta es una misión muy importante, muy valioso, dando este apoyo a la unidad y también a las víctimas. Pues Santiago, oyentes de V Radio, víctimas del conflicto, ahí estaba Jonathan Nash, él es el director ejecutivo de Blue Month Colombia, y también el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, quienes sostuvieron una importante reunión para afianzar esos lazos que permitan trabajar en pro de las víctimas. Continúen ustedes en estudio. Gracias, Diego. Y la unidad fortalece la estrategia de educación financiera para las víctimas del conflicto que reciben su indemnización. Los detalles con Alejandro Márquez. La Unidad para las Víctimas, en alianza con Bancompartir, intensificaron talleres para que los sobrevivientes del conflicto tengan claras las estrategias para la adecuada inversión de los recursos, según Julián Velázquez, de la Subdirección de Reparación Individual. Bueno, este ejercicio que realizamos con Bancompartir le brinda a la población víctima del conflicto armado una serie de herramientas, conceptos, para que tomen decisiones acertadas en el momento de invertir el recurso de indemnización administrativa. Estos son unos ejercicios bastante importantes en la medida que pueden transformar sus proyectos de vida a través de sueños, a través de metas, a través de conformaciones de planes de inversión. Para Luisa Acosta, del área de responsabilidad social de Bancompartir, el objetivo principal de esta alianza con la Unidad para las Víctimas es educar financieramente a los sobrevivientes del conflicto. Es poder llegar a todos los beneficiarios y víctimas para que ellos sepan cómo manejar ese recurso que se les está otorgando a ellos, esa indemnización, para que le den adecuado manejo a todos los recursos, no solo monetario. Informó desde Bogotá Alejandro Márquez. Y la Unidad para las Víctimas continúa trabajando en todo el territorio nacional en las jornadas de fortalecimiento de la política pública de víctimas con los entes territoriales. Desde la Dirección de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas nos cuenta sobre este tema Adrián Lobo.
Gracias, compañeros. Les informo que avanzan en gran parte del país las jornadas de fortalecimiento a mesas de participación, alcaldías y gobernaciones para buscar la inclusión efectiva de la política pública de víctimas en los planes de desarrollo. Para este propósito, la Dirección de Gestión Interinstitucional, por medio de sus 3 subdirecciones, ha hecho un ejercicio de incidencia en las entidades territoriales. Este es el balance según la subdirectora de Coordinación Nación-Territorio, Carolina Cotes. Hemos venido desarrollando un ejercicio en coordinación con la subdirección del SNARIP que nos permite fortalecer a las mesas para que sus documentos de incidencia ante las gobernaciones y las entidades territoriales cuenten con los elementos suficientes para que sean tenidos en cuenta en el proceso de elaboración del plan de desarrollo, con la capacitación que de manera posterior se le brinda a las alcaldías y gobernaciones bajo las líneas del kit territorial de planeación, pero sobre todo haciendo énfasis en las competencias de las entidades territoriales en materia de implementación y política pública. Carolina Cotes manifiesta también que el resultado ha sido positivo y lleva hasta el momento 40% de progreso. Esperan para el fin de semana tener un balance total de las jornadas ya desarrolladas, informó Adrián Lobo, Dirección de Gestión Interinstitucional. La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Empezamos ahora nuestro recorrido por las regiones del país. El director de la Unidad para las Víctimas se reunió precisamente con los alcaldes de los municipios de Nariño, donde dio a conocer la política pública de víctimas. Esto dijo el doctor Ramón Rodríguez. Terminamos la reunión con los alcaldes de Nariño. Un escenario muy importante para que conozcan la ruta de atención, asistencia y reparación, conozcan la oferta que tenemos Comunidad para las Víctimas, cómo pueden involucrarlo en su plan de desarrollo bajo 4 líneas estratégicas. 1, temas de prevención. Lo segundo, los retornos y las reubicaciones, reparación colectiva y por último, cómo pueden fortalecer todo el proceso de atención psicosocial articulado con el PACIVI. Pero también se les dio a conocer la oferta frente a proyectos de infraestructura social y comunitaria con sus 2 líneas, materiales para construcción, pero también las dotaciones y adicional a eso, los proyectos de complementariedad alimentaria, siempre focalizados bajo las 4 líneas estratégicas que son prevención, retornos y reubicaciones, reparación colectiva y atención psicosocial. Y en el departamento de Antioquia, más de 700 indemnizaciones se entregaron a víctimas del conflicto. Juan Carlos Monroy desde Medellín nos entrega los detalles de esta noticia. Con orientación a la inversión adecuada de más de 6.700 millones de pesos, se realizó en Medellín una jornada para dignificar y entregar las indemnizaciones económicas como medida de su reparación a 766 víctimas del conflicto armado en Antioquia. El director general, Ramón Alberto Rodríguez, presidió la jornada. Antioquia tiene una inversión de 1.6 billones, casi 250.000 víctimas ya indemnizadas. Si uno ve la proporción, a nivel nacional estamos llegando al 1.000.000 de víctimas indemnizadas, la 4ª parte está en Antioquia. Berta Aurora Gómez, viuda de un comerciante asesinado y desaparecido por un grupo armado ilegal en el Urabá antioqueño, reconoció que aunque no cesa la pena por su pérdida, la reparación es una ayuda para mejorar sus condiciones de vida. Primeramente doy gracias a Dios que esto no recupera pues el daño perdido, pero sí nos sirve para mucho alivio. En Antioquia, la Unidad para las Víctimas ha invertido 2.8 billones de pesos en todas las medidas de reparación a los sobrevivientes del conflicto, de un total de más de 12 billones de pesos en todo el país. Desde Medellín, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En Medellín, la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la Unidad para las Víctimas continúan promoviendo el proyecto Coro Reconciliación. Sandra Cruz con la nota. Saludos desde Medellín. El Coro Reconciliación, conformado por víctimas y excombatientes, continuará este año y la meta es ampliarlo a 100 participantes más. Este proyecto, liderado por la Orquesta Filarmónica de Medellín, con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Orientación Psicosocial de la Unidad para las Víctimas, realizaron 3 conciertos navideños en diciembre pasado, poniendo a sus participantes como un verdadero ejemplo de reconciliación, por lo que los sobrevivientes agradecieron a las instituciones este gran aporte para sus vidas. Escuchemos a Manuel Arango, una de las participantes de este gran coro. Para mí haber estado en el Coro de la Reconciliación fue una experiencia única porque me invitó a conocer personas únicas, me enseñó a sanar mi corazón, mi alma, el aprender que no todos somos diferentes, sino que también las personas que estuvieron en el conflicto armado pueden ser amigos, pueden ser personas de bien y fue algo muy importante
importante para mí. Desde este sábado 22 de febrero retomaron los ensayos para unir de nuevo sus grandes voces. Escuchemos a Catalina, la subdirectora de la Orquesta Filarmónica, quien nos contó al respecto. Les queremos contar que el próximo sábado 22 de febrero vamos a seguir con los ensayos del Coro Reconciliación. Después de los exitosos 3 conciertos que tuvimos el año pasado en Navidad, vamos a continuar con este proceso y la idea es agrandar el coro y tener proyectos muy interesantes que les estaremos contando más adelante. La Unidad para las Víctimas en Antioquia resalta el compromiso y la apuesta que le tienen a este proyecto los sobrevivientes del conflicto armado. Informó para ustedes desde Antioquia Sandra Cruz. Gracias, Sandra. Y en el departamento del Huila se instaló un monumento como homenaje a los sobrevivientes del conflicto. Los detalles de este suceso con Julie Urquina. En Neiva se inauguró el monumento Edificadores de Paz al cumplirse 17 años del atentado de Casabomba en la capital Opita. Luis Alejandro Gómez Villalobos, general retirado de la Policía Nacional, hizo presencia en la ceremonia. En primera fila, buscando evadir el protocolo y el protagonismo, visiblemente conmocionado al escuchar las trompetas en honor a las 15 víctimas fatales, recordó que 9 de ellas eran miembros de la fuerza pública que estaban a su cargo. Tantas y tantas víctimas, tanto y tanto dolor de un lado y de otro, tantos niños sacados del campo, tantos jóvenes en la fuerza pública sacrificados, generalmente campesinos, que buscan un futuro en estos centros de seguridad sacrificados. Solo quiero que estos hechos no se repitan y las víctimas requieren reparación. Espero que estos mensajes lleguen al corazón de todos los colombianos y que estos hechos de violencia que dejan huellas en todos los colombianos no se repitan. El monumento Edificadores de Paz se construyó como símbolo de la memoria para dignificar y exaltar a los hombres y mujeres víctimas del conflicto armado interno y sus familias, quienes han sido afectadas en su integridad física y emocional. La construcción del monumento se ejecutó con aporte de la Unidad para las Víctimas y la Policía Nacional. Desde Neiva informó para V Noticias Julie Constanza Urquina Macías. Y vamos a norte de Santander, donde 149 mujeres víctimas de la violencia de 9 municipios del Catatumbo se beneficiarán con el fortalecimiento de sus proyectos productivos. Eduardo Galeano nos cuenta. Una de las 10 asociaciones seleccionadas es la Corporación Catatumbo Jóvenes para la Paz, conformada por 21 familias dedicadas a la piscicultura, que hoy, gracias a una alianza estratégica entre el sector público y privado, recibirán formación empresarial en mercados y comercialización. Adriana Hernández, coordinadora de la corporación. La Unidad para las Víctimas ha sido de suma importancia para nuestra corporación. De hecho, impulsó desde la estrategia entrelazando la conformación de la organización, la formulación del proyecto Peces del Catatumbo, que se da como una medida de reparación colectiva para el municipio de Timbo. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Alicia María Rojas Pérez, explicó el proceso de intervención de la entidad. Estamos sacando adelante un proyecto en el cual empoderamos a nuestras víctimas del conflicto armado, a nuestras mujeres resilientes y emprendedoras, en las cuales en la Cámara de Comercio las va a empoderar, las va a capacitar, va a ayudar a sacar sus procesos adelante. Por su parte, la Cámara de Comercio de Cúcuta se convirtió en la primera del país en generar un programa de emprendimiento y competitividad para las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Desde norte de Santander para V Noticias, informó Eduardo Galeano. En el departamento del Quindío, la unidad trabaja con la Mesa de Participación de Víctimas para construir un documento que les permita incidir en la implementación de la política pública de víctimas en este territorio. Edwin Herrera, desde el Eje Cafetero, nos cuenta. La Unidad para las Víctimas desarrolló en la capital del Quindío un encuentro con los integrantes de la Mesa Departamental, con el objetivo principal de fortalecer los conocimientos acerca de la Ley de Víctimas y construir un documento que quede inmerso en los planes de desarrollo. Al respecto nos habla Laura Moreno, directora territorial. Bueno, el día de hoy nos encontramos con la Mesa Departamental del Quindío de Víctimas realizando la jornada de asistencia para que construyan el documento que aportarán a las administraciones municipales para que se pueda hacer una incidencia veraz y eficaz y certera sobre las necesidades en los planes de desarrollo de estas administraciones. Del encuentro organizado por la unidad a través de su componente de participación, también hicieron parte entidades como la Procuraduría Delegada del Proceso de Paz, la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación del Quindío, la Oficina del Comisionado de Paz, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y la Procuraduría Regional. Blanca Ceballos, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas. Es algo muy productivo, ¿sí? Porque enriquecimos los
conocimientos, para poder tener esa claridad sobre la política pública, ¿sí? en sus diferentes temas, tener la información clara para también nosotros poder transmitirla tanto a los otros territorios como a la misma población víctima. Para V Noticias informó desde el Eje Cafetero Edwin Herrera Bartolo. Y vamos ahora a Nariño, donde las mesas de participación también recibieron acompañamiento de la Unidad para las Víctimas para mejorar los procesos de reparación integral a las víctimas de esta región. Natalie Bastidas con la nota. Así es, compañeros, la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas, los enlaces territoriales, los secretarios de Gobierno y Planeación de los diferentes municipios de Nariño se capacitan en cómo incluir la política pública en los diferentes planes de desarrollo locales. Así, se da continuidad a las jornadas de asistencia técnica territorial que buscan resaltar la importancia de incluir esta política pública en los procesos y posterior ejecución de los planes de desarrollo. La unidad capacitó a la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas de Nariño con el fin de mejorar su proceso de incidencia ante las administraciones locales. Escuchemos en voces de las protagonistas cómo esta capacitación les ayuda en su labor. Mi nombre es Yolima Rodríguez, soy la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Taminango. Es muy importante que tengamos el conocimiento, tanto las víctimas, las mesas municipales, las mesas departamentales, mesas nacionales y las entidades de alcaldía, para que juntos podamos trabajar con las víctimas. María Concepción Quiñones, soy representante de la Mesa Departamental de Nariño. Agradecerle a la unidad de víctimas, tanto territorial como nacional, por esta capacitación que es de suma importancia para nosotros como líderes. Recordemos que las mesas de participación efectiva son los espacios destinados para la discusión, interlocución, retroalimentación, capacitación y seguimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1448 del 2011. Estas están conformadas por organizaciones de víctimas y desde ahí pueden incidir en la elaboración de los planes de acción territorial para la atención y reparación integral a las víctimas a nivel municipal y departamental. Para V Noticias informó Natalie Bastidas. Y otra de estas jornadas también de capacitación sobre la Ley 1448 se desarrolló en el Valle del Cauca. Luz Jenny Aguirre desde Cali nos amplía la información. Adelante, Luz Jenny. Compañeros, reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca. Les cuento que esta semana se realizaron 3 jornadas especiales en las que estuvieron presentes representantes de las 42 alcaldías del departamento y de la gobernación. Jornadas en las cuales la Unidad para las Víctimas brindó todo el marco de la Ley 1448 a los entes territoriales y les dio elementos para la implementación de la política pública de víctimas en sus planes de desarrollo territorial. Luz Adriana Toro, directora territorial de la unidad en el Valle, nos amplía esta información. La importancia de esta jornada es la capacitación, formación, conocimiento y acercamiento de todos los municipios con sus enlaces territoriales, con la unidad para las víctimas y el compromiso que dentro de sus planes de desarrollo dejen los entes territoriales en el cumplimiento de la política pública para las víctimas. Astrid Cataño, enlace de víctimas del municipio de Yumbo, nos habla un poco sobre la importancia de estos escenarios, de fortalecer la sensibilización en las administraciones locales sobre el cumplimiento de la política pública de víctimas, además sobre las competencias de cada ente en lo que tiene que ver con esta obligación. Poco a poco hay que ir sensibilizando a la nueva administración, a los nuevos jefes, a los nuevos funcionarios de la importancia de implementar acciones en favor de la política pública de víctimas como una política nacional. Creo que la clave está en que podamos dar a conocer precisamente cómo esto es un compromiso de todo el país. En estas jornadas de capacitación también contamos con la presencia del Ministerio del Interior y de la Procuraduría General de la Nación en cabeza de sus diferentes provinciales. Informó para la Unidad para las Víctimas Luz Jenny Aguirre. En V Noticias Radio. La oferta institucional para las víctimas, vía Snarif. Vía Snarif les contamos la oferta que tienen las entidades del Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas. Saludamos a Freddy Arengas, quien nos cuenta sobre esta oferta. Freddy. Bueno, muy bien, muchas gracias Marta y Santiago. Hasta este 25 de febrero, los interesados en formarse en el SENA podrán inscribirse a los diferentes programas ofertados, los cuales corresponden a las demandas del sector productivo.
Dentro de los programas de formación con cupos están técnico en asistencia administrativa, técnico en enfermería, técnico en cocina, tecnólogo en gestión administrativa, tecnólogo en gestión de la seguridad y salud en el trabajo y técnico en sistemas, entre otros. Ya saben, a través de la página web del SENA. Por su parte, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, abren convocatoria para implementar iniciativas PEDED en las subregiones de los Montes de María y sur de Córdoba a través de la financiación de proyectos formulados y ejecutados por organizaciones comunitarias de los territorios, haciendo especial énfasis en organizaciones de mujeres, jóvenes y étnicas. Toda la información en www.renovacionterritorio.gov.co. Y finalmente les cuento que la Unidad para las Víctimas y la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional establecieron la ruta para lograr la definición de la situación militar de ciudadanos que se encuentran en el Registro Único de Víctimas. Todo el procedimiento se realiza en la página web www.libretamilitar.mil.co. También decirles a los ciudadanos del Atlántico que durante los días 4, 5 y 6 de marzo se realizará en Barranquilla la jornada de definición de situación militar convocada por el Ejército Nacional y que estaremos apoyando como entidad. Esta es toda la información que se registra vía Snarip con Freddy Arengas. V Noticias. Finalizamos V Noticias agradeciendo su sintonía a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @UnidadVíctimas y los invitamos a que escuchen también todos los jueves en las emisoras del Ejército Nacional Colombia Estéreo por más de 110 frecuencias en todo el país y en Bogotá en 93.4 FM este programa V Noticias para contarle pues todos los avances en materia de reparación integral a las víctimas del conflicto. Santiago Santa Coloma y Marta Estever les acompañamos con muchísimo gusto en esta emisión. Los esperamos en 8 días aquí en V Noticias. Hasta la próxima.